El 25 de septiembre de 1963 se dio un golpe de Estado a un gobierno legítimamente constituido, votado por el pueblo dominicano, con mucho respaldo de la población y con un proyecto de nación que mucha gente dice que no fue interpretado, otros dicen que le quedó grande al país y otros señalan que no era adecuado para el momento. Nada de eso puede medirse de forma científica, porque se trata de historia y porque además es muy difícil en los análisis de la historia abocarse a entender la misma con preposiciones. No es lo mismo decir si hubiera ocurrido, si hubiese pasado, si tal cosa, porque eso desmerita el hecho categorial de la historia, o sea, las categorías sociales, humanas y hasta emocionales que se cruzan en los diferentes eventos históricos. Sí vale una cosa señalarse y sí vale traerla a este periodo de nuestra vida, porque muchos jóvenes desconocen la historia reciente del país y algunos ni siquiera tienen una noción de qué realmente ha acontecido en los últimos 50 años en este pedacito de tierra. En ese tenor, señores, a Juan Bosch lo tumbaron sobre un montón de falacias, de mentiras, de argucias, añagazas, inventos, falsedades y todo tipo de invención que generara confusión en una población que apenas salía de más de 30 años de dictadura trujillista. Era un hombre honrado, con un proyecto claro de desarrollo de nación, no perfecto, pero un proyecto claro que privilegiaba la educación, la división de poderes públicos, el trabajo, los planes de retiro, castigaba la corrupción hasta de manera constitucional, incluso llegándose a establecer en esa constitución de 1963 la confiscación general de bienes a los hombres públicos que hayan obtenido recursos y riquezas mediante el mecanismo fraudulento de la corrupción. Era una verdadera propuesta dentro del sistema capitalista y del régimen que le había tocado vivir a la nación. Era una verdadera propuesta de desarrollo. Era un verdadero proyecto nacional, con sus altas y con su baja, como todo en la vida. Contemplaba la educación superior, incluso con formación en el exterior, para una gran cantidad de ciudadanos que luego deberían de servir de replicadores o multiplicadores. Vamos a ver si se hace posible esto aquí. Multiplicadores para la nación que había ideado Juan Bosch, un hombre instruido, muy instruido, con mucha luz, con mucha inteligencia y con mucha decisión de afrontar los males del país en un régimen de democracia. Juan Bosch a mi modo de ver, puede que haya tenido dificultades para entender algunos de los momentos que vivía la República, porque él había estado tanto tiempo en el ostracismo, en el exilio, que quizás pudo tener desconexión de algunos aspectos de una sociedad que apenas salía de los muros horrorosos del trujillismo. Pero la intención y el proyecto social, económico y político de Juan Bosch era envidiable. En ese momento quizás en todo el continente no habían tres cabezas y tres corazones como los que tenía la República Dominicana para emprender una propuesta de nación que estuviera refrendada por la voluntad popular primero y luego por la decisión de un gobernante o de un estadista de encaminarnos hacia el desarrollo y hacia el porvenir. Juan Bosch conocía mucho y de manera muy expresa y hasta sentida la pobreza, la miseria. Conocía
lo rural, y lo había tratado de forma literaria, pero también en ensayos que desnudaban las precariedades, las debilidades de un estado autárquico como herencia del trujillismo. Nieves, yo quiero compartir tu juicio diciéndote que después de una dictadura como la de Trujillo y de una historia bajo el autoritarismo y el control permanente desde la independencia hasta nuestros días por el autoritarismo y por la dictadura, lo que vos planteó era lo que correspondía plantear para enfrentarse a esa herencia. Yo viví con mucha ilusión su presentación, porque el 14 de junio no participó en la selección y sin embargo, cuando vio la constitución que ofrecía voz y el respaldo que tuvo, Manolo Tavares fue capaz de decir y reunirse con él, ese fue el gobierno que el pueblo se dio, hay que respaldarlo. Y murió en ese camino ratificando la esencia. Es decir, para la gente que tenía aspiración, la propuesta de voz correspondía a la más global aspiración del pueblo dominicano. Ahora, Estados Unidos en la Guerra Fría veía con malos ojos y con duda voz, y comenzó a aplicar aquí toda su injerencia, y encontró un apoyo en los curas más conservadores de la República Dominicana, y encontró un apoyo en parte del empresariado que también, acostumbrado a depender de la relación con el poder, veía una amenaza en esa apertura de voz. Y por último, las Fuerzas Armadas. Es a ese núcleo fundamental, a los yanquis, a los curas reaccionarios de nosotros, a los empresarios más conservadores y a los guardias más sumisos de esa época, a quien hay que pedirle cuenta por este inmenso retroceso que representó que la primera oportunidad para limpiar y enfrentar la dictadura de Trujillo la tumban, y aunque eso desemboque en una guerra, vienen los yanquis y le dan continuidad a la restauración. Todavía estamos bajo el peso de esa herencia que no hemos podido limpiar. Yo estoy totalmente de acuerdo, quizá uno lo ha repetido tantas veces, pero las consecuencias de esa trágica noche del 25 de septiembre a las 12 de la medianoche y la deposición de un gobierno legítimo acarreó consecuencias fatídicas para el porvenir dominicano, que para mí muchas de ellas todavía se expresan en el día de hoy, en exclusión, en miseria, en calamidad, en falta de institucionalidad y en un retroceso bárbaro de las instituciones públicas, el uso y abuso de los recursos del Estado y también el aplastamiento de los poderes públicos sobre los ciudadanos. Juan Bosch, al ser derrocado, se incubó en los corazones y en la mente de la gente más avanzada y comprometida, tumbar al artificio ilegítimo que le sustituyó, y desde ahí vino el alzamiento de Manolo Tavares y posteriormente la guerra civil con el levantamiento constitucionalista y de forma lamentable la intervención de los Estados Unidos, que como imperio nos atrofió la vida y nos desgració por mucho tiempo, imponiendo a Balaguer con los tanques aquí unas elecciones en las que Juan Bosch jamás pudo ni siquiera hacer campaña, y donde todavía los tanques de los Estados Unidos se paseaban por las calles dominicanas en unas elecciones totalmente cuestionadas y que se replicaron 3 veces más y después durante mucho tiempo. ¿Qué decirle a los jóvenes de hoy de este momento? Es el acontecimiento probablemente de mayor expresión democrática de la República, el 20 de diciembre de 1962. Y ese acontecimiento generó la lucha patria de 1965, del 24 de abril, que probablemente sea el hecho histórico de mayor envergadura, porque terminó convertido en una guerra patria, enfrentando a la nación más poderosa de la tierra. De todo el siglo XX. Así es. Porque a los jóvenes es interesante que conozcan la historia y que vean por qué hoy muchas de nuestras condiciones se encuentran en esta calamidad y este despotrique en que vivimos. Porque Juan Bosch, junto con Ulises Francisco Espallá, el primer año de Gregorio Luperón y algunos que otros ensayos liberales, encarnaron lo mejor que hemos tenido en más de 170 años de fundación. El resto ha sido reparticiones, enriquecimiento ilícito, con pequeños avances tecnológicos, financieros, económicos y, por qué no, avances sociales y algunas conquistas que se han tenido que levantar sobre mucho dolor y mucha sangre. Pero en términos democráticos, la mayoría de los ensayos se quedaron truncados como el sueño del 20 de diciembre de 1962. Por eso, el respeto a la democracia como forma de vivir y de organizarse
en la República Dominicana no puede entenderse nunca sin la presencia y la reciadumbre moral de Juan Bosch y Gaviño.